Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, apoyado y con la participación de la Fundación Cardioinfantil, la CARD. Mi nombre es Deyanira Martínez, soy enfermera asociada a ACTO. Y realmente me place que ustedes estén aquí unidos porque hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestra población pediátrica, que habla sobre la responsabilidad y la felicidad, que en últimas es lo que nosotros queremos que nuestros niños tengan en el transcurso de toda su vida. Entonces hoy me acompaña la jefe Adriana y la psicóloga Vivian de la Fundación Cardioinfantil, que nos van a hacer esta presentación. Bienvenida, jefe. Buenas tardes, muchísimas gracias, jefe Deyanira. Es un gusto poder compartirles un poquito del trabajo y de la experiencia en nuestro programa de trasplante pediátrico. Yo soy la enfermera de trasplante pediátrico, pero pues vamos a hablar en general un poco de los pacientes trasplantados de diferentes órganos. Bueno, entonces yo el día de hoy les voy a hacer la introducción para darle como una apertura a Vivian, que es nuestra especialista en el tema. Como ya les mencioné, pues soy la enfermera trasplante hepático pediátrico. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer de un niño trasplantado un adulto responsable. Y lo primero que queremos que ustedes conozcan es que somos un programa que hace parte de la Fundación Cardioinfantil y somos una de las instituciones en Colombia que realizan trasplantes de hígado y de riñón en los pacientes pediátricos. Nuestro programa cuenta con un equipo interdisciplinario que está capacitado para hacer el acompañamiento en todo el proceso. Desde que el niño está pues en la infancia hasta que llega a la adolescencia y a la adultez. Esta es una información del Instituto Nacional. Pueden ver las diferentes instituciones trasplantadoras en órganos para pacientes pediátricos. Esta es una información del año 2022. Nosotros somos la primera institución trasplantadora de pacientes pediátricos en cuanto hablamos de trasplante renal con donante vivo y con donante cadavérico. Y con trasplante hepático pediátrico también somos la primera. Hicimos en un total de 41 trasplantes con donante vivo y 3 con cadavérico. En el siguiente orden se encuentra Fundación Valle de Lili, Hospital Pablo Tobón, Fundación Hospital San Vicente de Paúl y Ivana. ¿Y cuál es el objetivo de un trasplante? Entonces, el objetivo de un trasplante es poder reemplazar un órgano enfermo por uno sano. Los niños que tienen una enfermedad de un órgano, puede ser corazón, riñón, hígado, son pacientes que tienen múltiples complicaciones. Por estas complicaciones tienen una mala calidad de vida y pues el término de este tipo de enfermedades son pues que los pacientes no logran sobrevivir y fallecen. Entonces, nuestro objetivo y el reemplazar este órgano enfermo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y también permitirles dar una oportunidad de sobrevivir y pues realmente culminar su vida y cumplir todas esas expectativas que uno como ser humano tiene. Y es importante hablar de los cuidados que se debe tener en un paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque realmente desde la infancia y desde que son niños, nosotros como equipo le inculcamos pues, a sus padres, que son los responsables del cuidado, sobre la adherencia. Y es muy importante que los papás conozcan la información y que estén empoderados del cuidado de sus hijos. Y la adherencia es fundamental. Y el ejemplo también es fundamental, porque no vamos a poder exigirle a un adolescente o a un adulto joven
que sea adherente cuando en la infancia sus padres no le dieron ese ejemplo. En los cuidados que tenemos para nuestros pacientes encontramos entonces la adherencia a la medicación. ¿Y por qué es importante la adherencia a la medicación? Los pacientes conectados y que ya son trasplantados saben que cuando uno recibe un órgano cualquiera, riñón, corazón, hígado, pulmón, la respuesta de nuestro organismo va a ser un rechazo y es una respuesta común en todos los pacientes. La medicación que damos hace que las defensas del cuerpo bajen y ese órgano pueda ser mejor asumido por nuestro cuerpo. Cuando yo no soy adherente con la medicación, pues obviamente va a aumentar el riesgo de rechazo. Cuando un rechazo es persistente en el tiempo, pues muy seguramente ese órgano se pierde. Los controles periódicos también hacen parte de la adherencia porque son los que nos permiten observar cómo está funcionando ese órgano. La protección contra las infecciones también es muy importante y en general hablamos de los buenos hábitos de vida, una vida saludable, una higiene adecuada del paciente o del niño, en este caso, que va a llegar a ser un adulto, que permiten que este paciente cursar en sus diferentes etapas pues de la mejor manera. Lo ideal no es que sea un paciente que tenga que estar hospitalizado todo el tiempo porque está con rechazos o porque no ha sido adherente con las pautas de higiene y entonces todo el tiempo permanece con infecciones. Esto es muy importante que los papitos que están conectados lo sepan y es que todo en esto debemos nosotros como papás tenerlo claro, pero también poder enseñarle y empoderar a nuestros hijos en su cuidado. Aquí les quise poner un poquito sobre las etapas del ciclo vital, porque es importante que yo como papá comprenda que mi niño no toda la vida va a ser niño, sino que va a cursar por todas las etapas hasta llegar a la juventud y a la adultez. Entonces, durante las etapas, digamos, en donde más nosotros como papás, y yo sé que Vivian lo va a explicar mucho mejor que yo, pero digamos que el mensaje que les quiero transmitir es que durante la niñez y durante la infancia los niños desarrollan ciertas habilidades, o sea, esas son las etapas en donde desarrollamos habilidades, el niño aprende a hablar, el niño aprende a caminar, el niño aprende a coger, sí, muchas habilidades, ¿cierto? Y nosotros como papás estamos en ese proceso. En la adolescencia el niño ya tiene habilidades y lo que principalmente ocurre son los cambios físicos y hormonales y también muchos cambios a nivel psicológico y psíquico. Entonces, es importante que nosotros como papás sepamos que hay estos cambios y no los tratemos siempre como si fueran niños e infantes o que se quedaron en esa etapa de la niñez, sino que podamos irlos acompañando y permitirles esa búsqueda de su identidad. O sea, que ellos sepan qué quieren ser y para dónde van y por qué es importante cuidar su órgano. Estos son unos consejos para un cuidador de un niño trasplantado y realmente están basados en la experiencia que nos lleva a nosotros estar de la mano con ustedes en este proceso. Entonces, el primer consejo que les damos como equipo o la jefe Adriana les da como enfermera del programa pediátrico es que la responsabilidad del cuidado de un niño trasplantado siempre será de sus padres hasta que el niño sea mayor de edad. Eso funciona como la cédula, ¿no? O sea, yo no puedo votar, no puedo hacer nada si no tengo 18 años, porque los 18 años implican que yo ya soy apto o ya soy consciente y soy responsable de mis decisiones. Entonces, en este caso, mientras el niño sea un niño o no tenga la mayoría de edad, siempre padre va a ser mi responsabilidad que este niño esté bien. Ay, un momentico acá que no veo muy bien. ¿La puedo correr, cierto? Eso. Entonces, es indispensable enseñarle a ser autónomo en el proceso. Siempre es indispensable soltar un poco, pero siempre la responsabilidad va a ser compartida hasta llegar a la adultez, como ya se los dije anteriormente. Lo otro importante que tengamos claro es que su hijo cuando es trasplantado ya no tiene la enfermedad por la cual lo trasplantamos, ¿sí? Solamente cambió es un niño que tiene una condición de paciente trasplantado o de trasplantado, ¿listo? Entonces, es importante que también intentemos
manejarlo con la mayor normalidad posible, porque siempre les decimos, nuestro propósito con el trasplante es que su hijo pueda estudiar, pueda ser profesional, pueda hacer lo que él quiera, ¿sí? Pero si empezamos con tantos temores y tantos tabúes, es probable que él tenga tantos temores que no logre hacer lo que él quiere hacer. Últimos consejos de parte de nuestro equipo y es, cuenta con un equipo que lo apoya en el proceso del trasplante. Sin embargo, su hijo debe manejarse como un niño sano. No tema llevar una vida con normalidad. Ustedes siempre como papitos son instruidos en los cuidados que tiene su hijo y debemos estar en capacidad de que esos cuidados sean tan interiorizados que para nosotros sean muy normales, ¿sí? Yo también soy mamá y uno de muchos temores y a veces se da cuenta que esos cuidados, o yo como enfermera del programa me di cuenta que esos cuidados que tengo con mis pacientes, pues también los tengo con mi hijo, sin querer, ¿sí? Entonces, uno debe intentar o permitirle al niño y al adolescente que viva con total normalidad, no hacerlo sentir como una persona distinta a los demás. Acompañe al niño en el proceso. Vaya de la mano con él, no haga todo por él, ¿sí? No haga todo por él, porque a veces queremos que todo sea tan perfecto y que ese hígado no se vaya a dañar y que el niño no se vaya a infectar, que entonces no dejamos que el niño aprenda a cuidarse también y aprenda por qué son importantes estos cuidados. Entonces, involucremos a nuestro hijo en su cuidado. Nuestro actuar en cada etapa serán determinantes en un adecuado desarrollo. Entonces, no puedo pretender que, ay no, él ya tiene 12, entonces ahora sí le voy a enseñar cómo se debe tomar sus medicamentos. Desde la infancia podemos empezarlo a involucrar en todo este proceso de cuidado. Fomente la autonomía sin dejar de acompañarlo. Permítale ser, no genere temores innecesarios y sobre todo, ame. Esos son los consejos que les damos. Bueno, aquí unos cuantos chiquitines de nuestro programa. Espero que esta introducción pues, haya sido de su agrado y la información que les brindamos pues, sea clara y de interés para ustedes. Muchas gracias. Bueno, jefe Adriana, muchísimas gracias por esas enseñanzas que nos da, por tener esa disposición para compartir con nuestros pacientes la experiencia vivida con ellos mismos. Entonces, a continuación, los voy a dejar con la psicóloga Viviana García. Ella trabaja en el Centro Lúdico enfocado en pedagogía hospitalaria y gestión emocional en niños. Bienvenida. Buenas tardes, jefe Deyanira, muchísimas gracias por esta invitación tan chévere. Jefe Adriana, honrada de estar aquí hoy contigo. Qué introducción tan chévere, ¿no? Ya, dejemos así. Bueno, ¿cómo hacer de mi niño trasplantado un adulto responsable? Este es un tema que abarca muchísimas cosas, pero hoy vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible. ¿Listo? Me gusta empezar con esta frase de María Montessori, donde nos dice que no hagamos por un niño una tarea que él puede tener con éxito. Cuando la jefa Adriana ahorita les decía el tema de la autonomía, hay momentos en el pretrasplante y en el proceso post-trasplante, sobre todo cuando la cirugía está muy reciente, donde nosotros vemos a los niños muy mal y pasando por situaciones muy críticas. Y aún así nos aferramos a una fe, a creer que lograrlo. Y muchas veces cuando se pasa ese proceso crítico, se hace una confusión porque podemos creer que el niño puede salir de esos procesos médicos tan difíciles, podemos creer que el niño se puede recuperar, pero después no podemos creer que el niño es capaz de ir al baño solo o de tener una opinión propia. Entonces, la invitación con esta primera parte es, así como creímos en ellos en ese proceso pre y post trasplante donde estuvieron muchos, no todos siempre, pero sí la mayoría donde estuvieron tan delicados de salud, es esa misma fuerza y esa misma fe tenerla en ellos para que ellos también se empoderen y puedan tener una vida independiente y autónoma.
Me gusta mucho poder nombrar el método Montessori, que aplica para crianza, que aplica para educación, porque es un método que nos invita a que los niños tengan una libertad, a que tengan autonomía, a que puedan explorar ellos mismos, a que puedan cumplir tareas, obviamente para su edad, y como decía la jefa Adriana, esto aplica no solo para niños trasplantados, sino que debería funcionar así siempre, debería ser lo que está normalizado. Hoy vamos a tocar tres pilares, tres ítems muy importantes de crianza en un paciente trasplantado, y me gusta mucho esa introducción, estamos súper sincronizados, porque el cerebro de los niños, hasta antes de los 7 años, no desarrolla algo llamado metacognición. Y esa metacognición es esa vocecita que nosotros tenemos, que a veces hablamos solo, ¿será que sí, sí está bien? ¿Será que esto no me salió tan bien? Tengo que apagar la luz, tengo esa vocecita, nuestros niños no la desarrollan antes de los 7 años. Entonces, ¿qué pasa durante esta primera infancia y estos 7 años? La voz que ellos tienen es la voz de los padres. Es la voz de la mamá, del papá, de su cuidador principal. Entonces es muy importante desde esa primera infancia y desde antes de los 7 años poder generar esa conciencia de ellos, pues ya de los temas que ya les voy a contar, así que lo tengamos muy presentes. No podemos esperar que el niño que durante toda su infancia no tomó agua, ya cuando cumpla 18 o 20 se quiera vivir solo tenga ese hábito, pues porque no va a ser así. El primer pilar, yo lo llamo educación en salud, donde tiene varios momentos. El primero es poder tener un vínculo con el médico tratante. Yo no sé si ustedes han ido a citas médicas donde no les va muy bien con el médico. Puede que les haya dado su tratamiento, sus órdenes médicas, pero la relación o el momento, los 20 minutos que tuvieron de cita no fue bueno. Y que es lo primero que piensan, lo que me ha pasado a mí, como, uy, no, yo donde ese médico no vuelvo, uy, no, yo no vuelvo a pedir citas con esa persona si no haya. Y esto empieza a fragmentar esa relación médico-paciente, lo que puede hacer pues que no tengamos una adherencia al tratamiento. Es muy importante que siempre con nuestros médicos, con los médicos de los niños, que ellos puedan tener una relación cercana, un vínculo cercano. Muchas veces pasan las citas que los médicos no se refieren a los niños, sino a los papás. Entonces, el niño pues no va a conocer de su historia clínica, pues porque la mamá siempre ha sido la que habla, entonces es muy importante. Hijo, vamos a ir al médico, vamos a ir a tal cita, ¿por qué vamos a ir? ¿Qué médico te va a ver? ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy importante tener esa anticipación ante exámenes de laboratorio, procedimientos, imágenes diagnósticas, dentro de todas las cosas que pueden pasar. Cuando los niños están más pequeños, muchas veces como papás, también soy mamá, o muchas veces los papás tendemos a mentir, no, es un pinchacito, eso no duele. Así sea un pellizquito, sí va a generar molestias, sí va a doler, porque cuando nosotros no somos sinceros con los niños y no anticipamos, pues eso genera conflicto y un mayor trauma en ellos. Si yo le digo al niño, mira, vamos a ir al laboratorio, no te va a doler, y sale llorando porque le dolió un montón, porque le molestó que invadieran su espacio, que invadieran su cuerpo con una aguja, pues el niño va a generar resistencia desde muy pequeño, y entonces cuando son grandes vemos esos adultos que le tienen pánico a las agujas, pero ya tienen 30, 40 años y es un piquete chiquito y le tienen molestia por eso mismo. Todas las cosas que pasan en la infancia se ven reflejadas a futuro en la adultez. Tener una comunicación asertiva con el personal tratante, no solo con los médicos, sino con el equipo de enfermería, con el equipo de especialistas. Muchas veces esa comunicación asertiva también se puede reflejar en las EPS, y aquí quiero hacerle como un desvío un poquito, y es que nosotros no podemos esperar a que la EPS resuelva, porque sabemos cómo funciona el sistema de salud, que tiene ciertas falencias, y también cómo poder dejarle claro a los niños ese tema, poder explicarles qué estamos haciendo, así no entiendan mucho. Pongo un ejemplo. Entonces, vamos a ir a la EPS, ¿por qué? Porque hay que utilizar este medicamento, porque este medicamento no lo entregan en tal parte, porque si no llevamos la autorización no funciona en la Fundación Cardioinfantil o donde sea que nos estén atendiendo. Pero es importante empezar a contarles. Tal vez al principio los niños no vayan a entender mucho, también eso depende de la edad. Hay otros niños que
al contrario, son súper pilos y están súper atentos, pero empezar a dejar esa información en ellos. También es muy importante tener con los niños una claridad en cuanto al tratamiento, historia clínica y medicamentos, sobre todo en la parte de medicamentos, porque ustedes saben que ellos dependemos para evitar un rechazo o una alteración de la función hepática, renal o cardíaca. Entonces, así como el médico nos explica como papás, como mamás, este medicamento tiene que ser a tal hora por esto y esto mismo tenerlo con nuestros niños. No es el dulcecito, no es la pastillita, es el medicamento para trasplante que sea para evitar rechazo. Siempre muchísima claridad con los niños. Si son bebés, si son más pequeños, y pues sabemos que a veces son un poco resistentes, pero si empezamos con el juego de el avioncito, el jueguito, ¿qué va a pasar cuando crees que se dé cuenta que no era un avioncito, que no era un dulcecito? Pues va a tener un conflicto y por lo mismo va a generar resistencia y no va a tener una adecuada adherencia al tratamiento. Esta es de mis partes favoritas. Gestión emocional y afrontamiento del duelo. Hay una teoría, metodología muy chévere que trabajamos en el hospital, que nos funciona muchísimo, y no solo para el hospital, sino para el diario. Y es disciplina consciente de la doctora Becky Bello. Esta disciplina consciente está compuesta por 5 pasos para la gestión emocional. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, este tema me gusta mucho, me emociona, y hoy es como un súper repaso. Ya después tendremos más tiempo para abordar cada uno de estos puntos, pero son temas que podemos trabajar con nuestros hijos. Ahorita, después de pandemia, nos piden mucho, hay que aprender a gestionar esas emociones, no, pero hay que saber. Y entonces peleas con tu pareja y gestionas esa emoción, oye, no, tenaz, y los niños también en el colegio, pero venimos de una crianza y de una educación donde en el colegio, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron a gestionar mis emociones, en mi casa tampoco, y ahorita en esta época que estamos viviendo, por fin nos dimos cuenta como sociedad de la importancia que tiene, porque una vez podemos resolver gestión emocional, nos da camino para un montón de herramientas y de cosas. Entonces, el primer paso para la gestión emocional es reconocer, yo soy. O sea, en ese momento no soy Vivian, en ese momento no soy Deyanira, en ese momento no soy Adriana, en ese momento soy la emoción que me está invadiendo, soy alegría, soy enojo, soy miedo. ¿Cuántos sintieron miedo hoy? Soy, aprovechando, soy tristeza. Muchas veces nos hacen referencia a que debemos gestionar la tristeza y el enojo y el miedo, pero la alegría también. A mí me cuesta mucho mantenerme seria en lugares donde no puedo estar riéndome todo el tiempo, y es importante poder gestionar eso porque pues cada emoción tiene su momento. Entonces lo primero es poder reconocer, no sé a cuánto les ha pasado que tuvieron una pelea, un conflicto, una discusión y dicen, uy, en ese momento no era yo, en ese momento no sé qué me pasó, y es por eso. En ese momento no somos nosotros, somos la emoción que estamos sintiendo, es como si nos sobrellevara. El segundo paso es yo me calmo, es poder respirar. Aquí en el hospital trabajamos muchas técnicas de respiración para niños, porque muchas veces, sobre todo en los momentos de los exámenes de sangre, en los pinchazos, en los procedimientos, es como tienes que respirar. La mamá súper angustiada, temblando, llorando, estresada, diciéndole al niño tienes que respirar. Pues eso no va a pasar si el adulto no se puede contener primero. Tal vez el niño no nos quiera escuchar o no va a seguir con nosotros. Sí, vamos a respirar, vamos a contar hasta 10. Cuando eso no pase, pues nosotros igual seguimos respirando como adultos, como cuidadores, nos seguimos autorregulando, y los niños por neuronas espejo y por ejemplo, como lo decía también la jefe Adriana, pues van a imitar o van a poder recibir esa calma. Después de respirar, hablamos de yo siento. Ya después de que respire, sí puedo identificar qué estoy sintiendo. Ay, yo estoy sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque tembló, fue tenaz, esta altura aquí en esta torre se sintió horrible. O tengo miedo porque va a venir el anestesiólogo, no me gusta. O tengo cita y no sé qué me van a decir porque
si bien nuestros hijos son los pacientes directos, nosotros como cuidadores tenemos esa carga emocional encima. Muchas veces antes de una cita hay ansiedad y uno no sabe ni por qué. Entonces es identificar esas emociones y darle lugar. No ser injustos con nosotros como cuidadores, pero con los niños tampoco. Acá en el hospital uno ve muchas situaciones diferentes de dolor, de crisis, de emociones a borde de piel, y es muy importante poder validar las emociones de los niños, sobre todo cuando estamos afrontando un proceso de enfermedad, un proceso de duelo. Muchas veces los exámenes no salen como uno quisiera, pero es importante poder reconocerlo y darle lugar. Entonces, yo siento tristeza, siento frustración porque el examen no salió, porque hay que hacer una hospitalización de nuevo. Entonces, con nuestros hijos, mi amor, sí, estás triste, entiendo que estés triste, tampoco me gustaría decir estar así, es tener una empatía. Porque cuando nosotros hacemos esa invalidación emocional con nuestros niños, pues primero van a crecer siendo adultos que no van a poder validar ni sentir empatía las emociones de otras personas, de otros adultos, y también les estamos enseñando a guardarse todo y callarse todo. Entonces, no llores, que no pasa nada, no. Esa pinchada, no, esos 5 tubos de sangre que te sacaron no son nada. Mira, Juanito, le sacaron 20 y no lloró, no. Es totalmente válido poder reconocerlo. Sí, mi amor, estás molesto porque te sacaron 3 tubos de sangre. Estás porque nos tocó hospitalizarnos. Es válido. Te entiendo, no me gustaría sentirme así. Y ahí empezamos a generar inteligencia emocional con los niños y evitar que sean esos adultos que cuando crecen no sueltan ni una lágrima, no son capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones con el otro, porque desde pequeños se les inculcó eso en lo que les contaba ahorita, que es su metacognición, que son es la voz interna que todos llevamos dentro. El siguiente paso es hijo. Entonces, ¿yo qué elijo hacer en ese momento para sentir un poquito de bienestar? Entonces, voy a volver a respirar, voy a hacer un masajito en mis manos. Hay niños a los que les ayuda un abrazo o por el contrario, darles un momento para estar solos y tomar aire o escuchar sonidos del mar, ver aves, ver pajaritos. Hay muchas cosas que están en la cotidianidad que nos pueden ayudar para sentir un poquito de calma después de haber hecho estos pasos anteriores y poder seguir con el último paso, que es yo resuelvo. Entonces, ¿cómo voy a resolver o cómo voy a resolver, cómo voy a manejar esto que estoy sintiendo en este momento? Entonces, me siento muy asustado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a reconocerlo, todo lo que hablamos ahorita, voy a dar un abrazo a mi mamá. O estoy muy molesto porque la EPS no me autorizó el medicamento que no le puede faltar a mi hijo de una vez, pues después de haber hecho esta gestión emocional no me voy a quedar ahí, sino que voy a resolver. ¿Qué voy a hacer? Poner unas medidas cautelares, poner una queja en la Superintendencia de Salud, etcétera. Digamos que yo estoy colocando muchos ejemplos como que pasan, pero pueden ser muchos más. En esta parte de gestión emocional, yo creo que podríamos tener un espacio, una charla solo para esto, porque abarca muchísimas más cosas, y sobre todo con nuestros niños trasplantados, que si bien, como decía la jefe, el trasplante es un tratamiento. Uno con el tiempo entiende que no es una cura, que no está el trasplante y chao y nos vimos, sino que es un tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que seguir en controles, porque hay que seguir con medicamentos, hay que requerir algunas hospitalizaciones. Y cuando logramos entender eso, somos conscientes de que de alguna forma vamos a estar en el hospital, y ya sea muy seguido o no. Entonces sí es muy importante poder resolver esta parte de gestión emocional con nuestros niños para poderles dar esas herramientas y evitar que cuando lleguen a la adolescencia, aparte de todas las cosas que pasan en la adolescencia, sea un niño trasplantado o no sea trasplantado, pues que puedan tener herramientas para poderle dar manejo y evitar, por ejemplo, que se dejen de tomar los medicamentos, que de pronto hagan cosas que no sean buenas para su salud, que no cuiden el órgano. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy es para prevención a futuro. Hábitos de vida saludables. Acá hay varios puntos. Entonces, el primero es tener
poder activar con los niños, incentivar actividad física, poder incentivar uno o más deportes desde la primera infancia. Lo decía la jefe, lo dije yo, pero lo vuelvo a decir, no podemos esperar que un niño que nunca hizo deporte desde pequeño, a los 14 años, pues no sale de la habitación, está pegado a un celular, está pegado a una tablet, no quiere salir al parque, no quiere tomar el sol. Y sobre todo en la adolescencia que esto pasa, tengan trasplantes o no. Entonces, poder incentivar con ellos desde ya. Ustedes dicen, no, profe Vivian, no tengo forma de meterle una escuela, listo, nos vamos al parque todos los días a las 7 de la mañana, nos vamos todos los fines de semana a las 7 de la mañana a trotar, a dar vuelticas, a jugar, pero siempre poder mantener una actividad física. Alimentación balanceada y saludable, rica en frutas y verduras. Nosotros sabemos que cada vez que vienen a sus controles, a sus citas, la jefe Adriana, el equipo de trasplante, las pediatras, todas las personas están muy pendientes, pero entonces que no se quede en la consulta como, ay, sí, hay que tomar agua y comer mucha fruta y mucha verdura, sino incentivarlos desde ya. Si a mi hijo desde pequeño nunca le di verdura, no, es muy difícil obligarlo, por decirlo así, a comer esto en la adolescencia, en la adultez, o poder esperar que cuando se independice y ya tenga una vida solo, pues no llegue todos los días a cocinarse una hamburguesa, sino que tenga la conciencia y la capacidad de poder decidir, de poder tomar buenas decisiones frente a su alimentación. Listo, rutinas claras y conscientes. Y conscientes, todo. Entonces, estas rutinas, vuelvo a decirlo, esto debe funcionar para cualquier niño, sea trasplantado o no. Las rutinas nos permiten tener disciplina, nos permiten anticiparnos, nos permiten que los niños puedan tener un control o un panorama más de lo que va a pasar y pues que ellos vayan interiorizando eso desde ya. Volvemos al mismo punto, que cuando ya sea el fin de semana, ellos tengan 20, 23 años, puedan tener la conciencia y la rutina desde que son chiquitos de que van a salir a hacer deporte, de que van a salir a realizar actividad física, porque además todo esto tiene un montón de repercusiones positivas en su tratamiento, en su adherencia con los medicamentos. Higiene del sueño, es muy importante dormir, no solo los niños, los papás también, poder tener una rutina clara frente a eso. Hay células y hay neuronas que solo se reponen en ciertas horas de la noche y cuando no tenemos este patrón bien claro, pues es súper nocivo para la salud. Y como decía la jefe Adriana, el ejemplo es el mejor maestro. Y ahora les voy a compartir unas responsabilidades que nuestros niños trasplantados pueden tener digamos, en cada etapa, según su edad. Yo coloqué algunas, pero yo creo que las que están aquí son las más importantes. Entonces, de 0 a 5 años, súper importante el lavado de manos, esto no solo con la pandemia, sino desde siempre. Yo en el hospital me he dado cuenta que nuestros niños trasplantados son muy juiciosos en eso, los que han venido, los que no podría decir, no mentiras, yo sé que ustedes todos en su casa son muy juiciosos con el tema de lavado de manos, pero vemos niños de 2, 3, 4 años súper juiciosos que lo primero que hacen cuando llegan al centro lúdico, que es un lugar que tienen destinado mientras están hospitalizados, es lavarse las manos, siempre. Y no es lavarse las manos solo cuando estoy en el hospital, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos cuando llegamos del parque, cuando estamos en el colegio, sobre todo en esta etapa que la mayoría de ellos están en el jardín o en el colegio y no podemos tener como una supervisión de eso, pero sí están tranquilos de que las instrucciones con ellos han sido tan claras que lo hagan estemos o no estemos. El uso de tapabocas, sabemos que en este momento como ciudad y como humanidad no se está obligado a usar el tapabocas en muchos lugares, pero sí que los niños puedan tener una conciencia de eso, que siempre carguen su tapabocas en la maleta, que si Juanito en el jardín lo vi con mocos y lo vi con gripa, pues no puedo hacer nada por la gripa de Juanito, pero sí puedo ponerme yo mi tapabocas y cuidarme, que esto que estamos hablando de 0 a 5 años, pues ya sea lo que los niños tengan para la siguiente etapa. Y tenemos algo que yo quise llamar conciencia de medicamentos, y es que los niños tengan claro que deben tomar ese medicamento y que es el medicamento para su trasplante de hígado, para su dolor de pancita, sobre todo en esta edad,
que no se confunda con el dulce, con la pastillita, es el medicamento para su trasplante. Luego tenemos, díganme un segundito que no veo, de 6 a 11 años, horarios, nombres y medicamentos. Es muy importante, sobre todo esta edad, de pronto cuando ya no están las profesoras o las enfermeras en los colegios tan pendientes de ellos, sino que ya empiezan a asumir una autonomía real, saber los horarios, nombres de medicamentos. Por ejemplo, en un momento o en un día como hoy, donde muchos tuvimos que evacuar, donde mientras estábamos trabajando nuestros hijos estaban en el colegio, pero si estuvieras algo mayor y por algún motivo de la vida nuestro niño de 6 a 11 años termina en un hospital solito o en un centro de emergencias y es trasplantado, esto es uno de los datos, pues aparte de su nombre y el nombre de sus papás, esto es algo que ellos deben saber sí o sí. ¿Qué medicamentos toman? Pues porque de eso depende su trasplante, ¿no? Esto es algo que ellos deben saber siempre. Cuidado de la piel, súper importante. Sabemos que después de que los niños tienen su trasplante, aquí se hace una educación post-trasplante, liderado por la jefe Adriano, por las jefes de enfermería, pero esto es muy importante porque no somos conscientes de pronto del cuidado de la piel frente al sol. Cuando los niños son trasplantados, su piel tiende a ser mucho más delicada, mucho más alérgica y mucho más propensa a quemarse. Entonces, que podamos incentivar en nuestros niños su protector solar, su sombrerito, su siempre para poderse cuidar, y conocimiento sobre su diagnóstico y antecedentes. Nuestros niños de 6 a 11 años ya deben saber y deben tener claridad cuáles son sus antecedentes principales, cuál es su diagnóstico actual y por qué le hicieron un trasplante de hígado. ¿Y por qué hago énfasis en esto? La jefe ahorita nos decía que es una responsabilidad compartida, pero van a haber momentos donde nuestros hijos estén totalmente solos, así sea de 6 a 11 años, y vuelvo a poner el ejemplo hoy que tuvimos en Bogotá con el temblor. Y si no estamos nosotros, pues es muy difícil y será un manejo más complicado con las personas que estén con ellos. De 11 a 17 años, que tengan súper claro el proceso de autorizaciones, agendamiento de citas, derechos y deberes con la EPS. En España y en la Unión Europea de Trasplante Pediátrico, sobre todo para hepático y riñón, cuando los niños cumplen 16 años, legalmente ellos ya son totalmente responsables de su proceso médico. Entonces, qué importante y qué bueno sería y que debemos estar teniendo en práctica con nuestros niños, que ellos ya tengan todos estos procesos clarísimos, que si la mamá por X y motivo no puede ir a la EPS a reclamar el medicamento, bueno, ya también dependiendo de cómo funcionen las dinámicas familiares, que el niño pueda ir y reclamar su medicamento y no quedarse sin él. Y como conclusiones, debemos entender que que cada etapa del desarrollo es diferente, sea o no un niño trasplantado. Todos los que estamos aquí ya pasamos por la adolescencia, que viene de la palabra adolecer, y sabemos que es difícil, pero es algo que se debe vivir. Cada etapa está llena de retos, de aprendizajes, de cuidados, entender muy bien el límite del cuidado y de la sobreprotección, darles autonomía, darles independencia a nuestros hijos, y eso se crea desde pequeños. Entender que cada niño, cada hijo es diferente, se debe tener en cuenta el contexto familiar, los factores psicosociales, personalidad, entre otros, pero siempre entender que cada ser humano tiene su proceso y es totalmente válido. Y lo último es invitarlos a que compartan con sus hijos vivir una vida normal, vivir una vida hermosa, digo yo un poco romántico, una vida con pasión, al tener una nueva oportunidad de vivir, porque muchos somos conscientes de que no todos los niños llegan al trasplante, no todos los niños se quedan con nosotros después de un trasplante, pero los que sí, poder disfrutar de esa oportunidad tan hermosa de vida. Y ahora, muchas gracias, los queremos invitar a contarles una historia y un testimonio muy bonito de una paciente de aquí, de cardio infantil, que hizo todo su proceso como niña chiquita que llegó aquí al hospital, pero que hoy es una mujer grande, fuerte, independiente, y hoy nos va a compartir su historia, y su mamá también nos va a contar qué fueron esas cosas que les sirvieron y les ayudaron para llegar a donde están hoy. Muchísimas gracias.
No se escucha. Claudia, Claudia, perdón, no estamos escuchando. No sé si las demás personas sí. No, creo que no hay audio. No, no hay audio. Regálenos un segundito, por favor. Ya estamos aquí organizando el audio. No, Clau, no se escucha. ¿Será que lo comparto yo a ver cómo nos va? ¿Aceptar de ella? Deja de compartir. Espérate. Que ya deje de compartir. Dale a aceptar de ella. Y esperemos que ya lo deje de compartir. Clau, por favor, entonces lo deja de compartir. Sí, se escucha. Okay. Esta es la gente Linux. Linux. Definitivamente me quedé hablando sola. No sé qué nos pasa, pero el audio no aparece, entonces regálenos un minutico a ver si de pronto lo logramos. Mientras tanto, quiero mirar en el chat a ver qué inquietudes y preguntas hay. Buenas tardes, jefe. Soy Claudia Velasco, enfermera de programa de trasplante renal de la Fundación Cardiovascular y quisiera ampliar la información del manejo del programa de trasplante renal. No hay audio, no se escucha, no tenemos así ninguna pregunta. Vamos entonces a intentar nuevamente a compartir la
Recién te vas. Y yo también me he quedado. Tengo 2 consultorios, tenía 2 consultorios. Sí, pues, bueno, casi todo el día. Me voy ya. Ya, pregúntale. No. Ya es que porque si no se... O sea, ahí ellos no escuchan. No. Y lo tienen activo en otro lado, porque a veces porque se activa en un lado y en el otro. Pero ahí se supone que sí registra sonido.
acá que reactivar, ya está saliendo la gente, que reactivar igual que el sistema, que lo hiciera acá. Ahora no lo escuchamos, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí estoy compartiendo. Sí, Ahora sí se escucha. ahora sí se escucha. ¿Y qué? Que ya lo están escuchando. Pero nosotros no. Está Pero- muy pausado. Tiene que ver con el internet. Ujú. No sé. ¿Preguntas? ¿Será que tienen preguntas? Miremos las preguntas y contémosles que en el video se les va a compartir próximamente por la página de datos. Listo. Entonces, quiero dejar de compartir, no sé qué pasó acá. Dios mío. Ay, qué pena con ustedes, pero definitivamente no pudimos. Entonces, en este momento quisiéramos saber si hay alguna pregunta. Posteriormente les haremos llegar al video. Y yo creo que también lo encontrarán en Instagram, que creo que Maripao estaba deseosa de compartirlo. Entonces, no sé si hayan preguntas aquí en el chat para Viviana. Quisiera agradecer especialmente a la psicóloga, no me está así, a la psicóloga Viviana, quien se encuentra acá conmigo. Ya adicionalmente de trabajar acá en la cardio, adicionalmente de ser una gran psicóloga, es la mamá de un niño trasplantado de hígado. Por eso yo creo que la empatía que tiene con ustedes es muy grande. Entonces voy a leer algunas preguntas para Viviana. Dice, sí señora, muy cierto, pero lo malo en mi caso, yo soy medicada con depresión postparto y todo eso es muy duro. Buenas tardes, jefe, soy Claudia, ya había leído de Claudia. Digamos para, espérame la... Yo tengo unas preguntas. ¿Cómo educar a los niños sobre la importancia de cumplir los horarios de los medicamentos? ¿Qué técnicas han empleado? Listo, yo como les decía ahorita en la presentación, es muy importante poder ser claros y sinceros con ellos. Cuando nosotros somos claros y sinceros con los niños y les explicamos no en forma de castigo, sino la consecuencia que pueden traer sus actos, para ellos es más fácil de entender. Entonces, siempre poder explicarles qué podría pasar cuando no cumplimos con el horario de los medicamentos y por qué tomamos esos medicamentos. Entonces, mira, Juanito, este medicamento te lo vas a tomar para evitar que tu cuerpo rechace el órgano. ¿Cómo funciona este medicamento? Trabaja bajando tus defensas, poniéndolas un poquito más débiles para evitar el rechazo. Cuando ese medicamento no se tome, se va a ver alterada la función hepática, la función renal, la función cardíaca. Entonces siempre poderles explicar a los niños, ante todo la sinceridad, y poderles explicar las consecuencias que pueden traer el no tomarse los medicamentos. Cuando ellos logran entender, dimensionar que si no se toman los medicamentos, posiblemente tengan que venir por urgencias, posiblemente tengan una hospitalización, es más fácil para ellos aferrarse a la adherencia del tratamiento. Bueno, Viviana, gracias. Hay una persona que dice que su experiencia, ¿qué problemas o dificultades hay con los adolescentes trasplantados que dejan de tomar medicamentos? Bueno, yo creo que ahí volvemos al mismo punto y yo creería que, perdón, problemas o dificultades con los adolescentes trasplantados que dejan de tomar medicamentos. Las mismas dificultades y los problemas que se pueden presentar después de un post-trasplante. Un joven que no tome sus medicamentos posiblemente va a tener un rechazo o va a tener una alteración de su función hepática, renal o cardíaco. Entonces sí es muy importante poderlos acompañar y sobre todo que ellos puedan dimensionar la importancia de los medicamentos. Gracias, Vivian. Hemos visto dos preguntas relacionadas con la donación de órganos. Sandra Milena nos contesta, ¿no? A través de la página del Instituto Nacional de Salud, en el link de trasplante y donación de órganos, puede encontrar mucha información sobre la donación de órganos y tejidos. Veo que como que no hay más preguntas relacionadas con el tema. Entonces, pues, realmente les damos las gracias por haber participado y espero que esto que nos compartió Viviana tan lindo nos haya servido a todos. Ya son las 5.
Pero esta no Muchísimas funciona. gracias por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales de Acto, donde ahí se compartirán más charlas, más información. Yo creo que posiblemente hoy les podremos estar compartiendo el link de donde pueden ver el video para que no se queden, digamos, intrigados. Mari Paola es una niña que trasplantaron a los 4 años de edad y hoy es una joven de 18 años que está estudiando enfermería, que logró reescribir su historia con mucha fuerza, con mucha resiliencia, con mucho acompañamiento de su mamá desde muy pequeña. Y bueno, hoy es un caso muy exitoso de la Fundación Cardio Infantil y una joven muy juiciosa con todos sus medicamentos y tratamiento. Y nos están diciendo que por favor compartamos el video, entonces claro que sí, yo creo que hoy lo podríamos dejar como un link en la historia, o si de pronto acá hay alguna mamá que me conozca o que tenga mi número, también les puedo compartir el link del video para que se llenen de esperanza, se llenen de fe y que puedan visualizar a sus hijos así como Mari Paola. Claudia, no sé, usted me estaba diciendo que si lo intentaba compartir nuevamente. Buenas tardes. Vamos a intentar. Listo. Gracias. Vamos a tener fe de que esta sea la vencida. Yo Sí. también quiero ver el video. Lo que pasa es que es un video un poquito pesado. Entonces, por esa razón a veces se dificulta un poquito verlo, aunque acá lo vemos perfectamente y lo escuchamos muy bien. Pues parece que no se escucha. En el video, Mari Pao es una bailarina. Ella nos cuenta que ella nos cuenta que a sus 4 años de edad la trasplantaron y actualmente tiene 18 años. Le gusta bailar y es un hobby que practica y que le ha ayudado mucho. Y su mamá, Paola, narra que ella fue madre soltera, que ella siempre estuvo con su hija acompañándola en todo el proceso y que la parte más difícil, lo que nos está contando en este momento, fue, la parte más difícil fue la preadolescencia, más o menos de los 9 a los 14 años, porque Mari Paola dejó de tomar medicamentos y estaba muy rebelde. No quería nada y estaba muy angustiada. Ella dice que la única forma como pudo salir adelante fue pidiendo ayuda. Ay, pues hagamos una cosa, vea. El video está ahí y yo lo tengo aquí en el teléfono. Yo les pongo el audio. Por eso de que ella tocaba un día necesitar un hijo, o sea, así como más terapia y manejarlo por una cosa más moderna. Entonces, no me hace la diferente a nosotros, un sencillo, soy más terapeuta y ahora soy el encuentro de la planta. Donde yo vuelvo más a asumir el tratamiento de acción es una responsabilidad de la persona que llega. Entonces ya he ido preparando independientemente de que no me trabajando. Pero ella estaba ahí. Sí, y esto es lo que es la fertilidad. El consejo que yo le doy a los padres es no se desesperen. Esto es una etapa de aprendizaje, no tengan miedo. Llevo 14 años en el proceso, apóyenlos. Tengan mucha paciencia, siempre escuchándolos, si necesitan apoyo, acudan, no tengan miedo en decirle a un doctor lo que está pasando, la etapa que está pasando el niño, porque es otra vez de que ellos tengan una vida completamente normal, o sea, teniendo en cuenta que tienen un tratamiento médico especial, pero que llevan una vida 100% normal.
En cuanto a los papás, yo digo que a veces, o sea, lo que hacen es que por más que sea, sobreprotegen al niño, porque obviamente no van a tener miedo y más una situación de estas. Pero creo que hay que resaltar mucho el hecho de que no hay que ignorar a esa personita que está teniendo esta condición médica. Entonces, estén siempre apoyándonos, pues obviamente en la medida que puedan, no les dé miedo pedir de pronto ayuda aquí en el hospital, si necesitan una cita con psicología, no está de más. En caso de que ustedes no sepan qué hacer, también hay que solicitar ayuda a un profesional, porque bueno, es que sea, no es como que uno viene preparado para enfrentar una situación de estas. Y enseñarle al niño que tiene, pues que debe hacerse responsable de su tratamiento médico, que no es un tema fácil, pero que igual es posible. Así es, uno ya empieza a tomar más conciencia de que precisamente esto no es brindarle siempre mucho amor. porque obviamente De cierta manera, que tengo una ayuda, porque, ajá, aquí salvar mi niño. Y obviamente, si yo puedo estudiar. bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Paola Álvarez Ramos, tengo 18 años. Actualmente estoy estudiando enfermería en la Universidad de Córdoba, aparte de que soy bailarina. Pues tengo 14 años trasplantada. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola. Es un aprendizaje para mí desde que la trasplantaron hace 14 años. Bueno, la etapa más difícil en todo este tiempo ha sido la preadolescencia. La niña entró en una etapa de rebeldía, donde no quería tomarse sus medicamentos, donde se cuestionaba todo el tiempo el por qué le tocaba a ella, por qué no podía tener un desarrollo normal, unas actividades en compañía con sus amigos normal, que siempre estaba limitada a un horario por un otro medicamento. Entonces fue como esa etapa de los 9 a los 14 años más o menos, donde fue difícil, pero con el acompañamiento y con el apoyo, y también con apoyo de la fundación, salir adelante con todo este proceso. Como decía mi mamá, uno empieza a cuestionarse muchísimas cosas. Entonces, al momento en el que uno empieza de cierto modo a comparar la vida que uno lleva y con la que lleva pues, una persona que no tiene un trasplante, uno empieza a decir como, porque yo sí tengo que tomarme un medicamento, pero esta persona no, y está súper feliz de la vida. ¿Por qué a mí? Y que, pues, parto mucho desde ahí, porque precisamente, por lo menos en la toma del medicamento, a mí a veces se me olvidaba. Como ya adaptando mi vida más que todo a lo que hacían los demás, ¿sí? Entonces descuidaba un poco el hecho de que yo estoy ligada directamente al tratamiento y que precisamente eso es lo que me mantiene a mí con vida. Porque afortunadamente la niña pues fue madurando y fue tomando conciencia, ¿sí? Pero nos sirvió de mucho el apoyo de la fundación. También depende mucho del entorno en el cual se encuentre uno, porque, bueno, está bien que yo me tomé mis medicamentos, pero por lo menos siempre tenía mami ahí pendiente. Entonces, mami, no, que si ya te tomaste el medicamento, que si ya te realizaste los exámenes, mi tía también. Entonces, siempre está también la familia ahí siendo como esa red de apoyo de uno. Y es algo que siempre hay que resaltar. Yo empecé a tener más interés en cuanto al tema de mi tratamiento. Empezaba a investigar como que para qué sirven estos medicamentos, para qué me sirven los exámenes, o sea, cómo surge eso que yo estoy teniendo. Ha sido un aprendizaje tanto para ella como para mí. Entonces, ¿qué busqué yo? Delegarle funciones, hacerla partícipe de su tratamiento, no sobrecargarme. O sea, inicialmente cuando ella estaba un poco pequeña era mi responsabilidad. El otro tema pues fue como buscar que ella tuviera esa responsabilidad también. Yo empecé a delegarle funciones tales como: esto es importante, usted debe hacer una orden médica, usted debe radicar un documento en la DPS, usted tiene, o sea, apoderarse o apropiarse de su situación. Al principio, así como ella lo dice, ella básicamente me lo solucionaba todo. Entonces era yo hago el trámite, yo hago esto y yo solamente estaba ahí y ya.
Entonces ya cuando mi mamá me empezó a decir como que mira, pero tú también tienes que hacer esto, tienes que tomar esto, tienes que hacer esto, esto y lo otro, y los papeles se autorizan así, 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 uno ya empieza a tomar más conciencia de que precisamente esto no es un juego y de que obviamente, pues, aunque suene como que un poquito fuerte, los papás no siempre van a estar ahí y uno tiene que madurar. Tiene que madurar, que apropiarse precisamente de temas tan importantes como lo son la salud y más un tratamiento médico. Tuve que pasar por muchas situaciones en las que obviamente me equivoqué, en las que estábamos aprendiendo, porque pues precisamente todo esto es un proceso de aprendizaje, yo digo que para las dos, y pues también para mis familiares, porque por más que sea ellos también han estado ayudándome, pero gracias a cada, o sea, a cada error que se comete uno tiene un aprendizaje, ¿sí? Entonces lo importante es precisamente que si yo me equivoco busco la manera de ya no volver a repetir ese error. Y cuando estaba en pediatría, entonces la jefe estaba muy ahora sí se está tomando el medicamento, yo autorizo esto, yo autorizo. Son también como que mis papás. He sido una persona, una mamá soltera con ella, entonces me ha tocado siempre trabajar porque depende de mí, la niña. Me resalta mucho eso de que a ella le tocaba trabajar y hacerse cargo de un hijo, o sea, siendo mamá soltera no es fácil. Y más estando, por lo menos nosotras no somos de aquí. Entonces, estando en una ciudad diferente a la de nosotros, el conseguir un trabajo no es sencillo, el hecho de ser mamá soltera pues tampoco. Y ahora, o sea, imagínense, sube el cuento del trasplante. Entonces se vuelve bastante complicado. A uno le toca asumir el tratamiento de hacerse cargo de eso. Es una responsabilidad que tarde o temprano tiene que llegar. Entonces ya irlo preparando independientemente de que mi mamá tuviera que trabajar o algo por el estilo, ella estaba ahí. Sí, y es pues lo que hay que resaltar. Sí, el consejo que yo le doy a los padres es no se desesperen. Esto es una etapa de aprendizaje, no tengan miedo. Yo llevo 14 años en el proceso, apóyenlos, tengan mucha paciencia, estén siempre escuchándolos. Si necesitan apoyo, acudan, no tengan miedo en decirles a un doctor lo que está pasando, la etapa que está pasando el niño, porque denles o traten de que ellos tengan una vida completamente normal, o sea, teniendo en cuenta de que tienen un tratamiento médico especial, pero que llevan una vida 100% normal. En cuanto a los papás, yo digo que a veces, o sea, lo que hacen es que por más que sea, sobreprotegen al niño, porque obviamente es normal tener miedo y más en una situación de estas, pero creo que hay que resaltar mucho el hecho de que no hay que limitar a esa personita que está teniendo esta condición médica. Entonces, estén siempre apoyándolo, pues obviamente en la medida que puedan, no les dé miedo pedir de pronto ayuda aquí en el hospital, si necesitan, no sé, una cita con psicología, no está de más. En caso de que ustedes no sepan qué hacer, también hay que solicitar ayuda de un profesional, porque por más que sea, no es como que uno viene preparado para afrontar una situación de estas. Y enseñarle al niño que tienen, pues que debe hacerse responsable de su tratamiento médico, que no es un tema fácil, pero que igual es posible y es muy importante. Y bueno, también brindarle siempre mucho amor. Yo digo que yo siento de cierta manera que tengo una deuda porque, allí salvaron mi vida. Y obviamente si yo puedo estudiar y adquirir conocimientos para ayudar a las demás personas también a salvar su vida, es algo increíble. El tema de la danza, como les dije, me ayuda a expresarme, me ayuda a sentirme libre, que hay momentos en los que obviamente uno se estresa por un sinfín de cosas, pero ya cuando viene y se mete en todo esto, uno se libera de todo estrés y se siente muy chévere, muy chévere. Y pues nada, tengo una vida completa y totalmente normal, vivo con mi mamá, con mi hermano y todo está muy bien, gracias a Dios. En estos momentos ya no tengo que estar detrás de ella, tómate el medicamento, mira la hora que es, no, en estos momentos ya ella es una niña autónoma, ya está 100% enfocada en su tratamiento. Es más tranquila, la verdad no es fácil, pero uno tiene que
que dialogar mucho con ellos, uno tiene que hacerles ver que son un milagro, porque tener un trasplante es una segunda oportunidad de vida. En estos momentos yo me siento tranquila, ella cumplió 18 años, la sigo acompañando en sus tratamientos médicos hasta que lo diga, ¿no? Pero ya es una niña autosuficiente, ya hace sus trámites médicos, se toma sus medicamentos, está pendiente de su alimentación, no se descuida, baila, goza, sale, viaja, hace una cantidad de cosas que uno dice, uno la ve en la calle y uno cree que, o sea, a uno le resulta increíble ver que es una niña trasplantada. Es eso, me siento tranquila porque ya es una niña autosuficiente. Y es que igual todos son etapas, ¿no? Entonces, digamos que a medida que uno va creciendo, uno va adquiriendo más madurez en cuanto a diferentes aspectos y obviamente uno ya se trae de una manera más realista de cómo llevar todo esto. Bueno, ahora sí creo que ya cumplimos como un tiempo suficiente. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a esta charla y esperamos poderlos invitar muy pronto a otras para hacer ese tema tan hermoso del que nos habló Vivian sobre manejo emocional, cómo aprender nosotros y cómo enseñar a nuestros adorados hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.